4 negocios infalibles que multiplican tus ingresos. Según la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos cristianos prosperan financieramente mientras otros luchan constantemente para salir de la escasez? Y si te dijera que hay principios financieros ocultos en las Escrituras, modelos económicos respaldados por Dios que han prosperado a hombres y mujeres durante siglos, ¿estarías dispuesto a descubrirlos? Estos principios no son promesas vacías ni atajos rápidos para hacerse rico. Son estrategias eternas que han sido probadas en tiempos de guerra, hambruna y crisis. Y lo más impactante es que solo aquellos que buscan con un corazón dispuesto y obediente son los que pueden recibir esta revelación. Hoy, en este video, voy a revelarte 4 modelos de negocios infalibles según la Biblia. Negocios que no solo generarán ingresos, sino que también te alinearán con el propósito divino de provisión y abundancia. Porque déjame decirte esto, si estás aquí, no es casualidad. Dios te ha traído a este lugar porque quiere abrir tus ojos a una nueva dimensión de provisión. Estos principios no son para aquellos que buscan soluciones rápidas ni para los que se conforman con lo común. Son para los que están dispuestos a actuar en fe, para aquellos que desean construir un legado que permanezca. Y si sientes ese ardor en tu espíritu, si sabes que hay algo más grande esperando ser revelado en tu vida financiera, entonces este video es para ti. En los próximos minutos vas a descubrir revelaciones financieras ocultas en la Biblia, principios divinos que no solo transformaron la vida de hombres y mujeres en tiempos de crisis, sino que también pueden cambiar tu economía hoy mismo. Prepárate para recibir estrategias celestiales que activarán una provisión inagotable, oportunidades que han estado esperando ser desatadas en tu vida. Porque cuando caminas en obediencia y actúas con sabiduría, cada paso se convierte en un canal de bendición, cada decisión en un acto profético, cada recurso en una fuente de ingresos sostenida por el cielo. Pero antes de comenzar, quiero que te prepares. Escribe en los comentarios ahora mismo, Dios, enséñame a prosperar. No es solo una frase, es una declaración de fe. Y cada vez que alguien comenta, YouTube empuja este video a más personas que también necesitan recibir esta palabra. Además, da me gusta al video, porque al hacerlo, estás ayudando a que esta verdad llegue a más personas que hoy están atrapadas en la escasez y necesitan una revelación divina para salir adelante. Te felicito por ser parte activa de este canal. Tu participación está marcando la diferencia y, déjame decirte esto, lo que estás a punto de aprender podría ser la clave que desbloquee la bendición financiera que has estado esperando por años. Y al final, te enseñaremos una oración y declaración profética que activará esa bendición y abrirá las puertas de provisión en tu vida. Mantente atento, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser el comienzo de un nuevo tiempo, de provisión divina en tu vida. Sin más, respira hondo, abre tu mente y prepárate porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu economía para siempre. Comencemos. El primer negocio infalible, según la Biblia, es la sabiduría divina como fuente de ingresos. Si hay algo que permanece constante a lo largo de los siglos, es el poder de la sabiduría divina. Mientras las riquezas materiales fluctúan y las oportunidades humanas se desvanecen, la sabiduría que proviene de Dios es un recurso inagotable, una fuente eterna de provisión que nunca se seca. Proverbios 24, 3, 4 nos enseña, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Es decir, el verdadero fundamento de la prosperidad no está en lo que poseemos externamente, sino en lo que Dios ha depositado internamente.
Porque la sabiduría no solo construye casas, edifica destinos, sostiene generaciones y multiplica recursos de maneras que el mundo no puede comprender. Pensemos en Salomón. Cuando se le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió oro, ni tierras, ni fama. Pidió sabiduría. Y esa sabiduría no solo le otorgó discernimiento para gobernar, sino también estrategias divinas que lo convirtieron en el hombre más próspero de su tiempo. ¿Cómo lo hizo? Salomón no solo veía el presente, tenía una visión clara del futuro. Entendía que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Y hoy, esa misma sabiduría está disponible para nosotros. Dios ha depositado en cada uno talentos, habilidades, experiencias únicas, pero ¿cómo los estamos usando? ¿Los estamos viendo como simples habilidades o como activos divinos capaces de generar ingresos y abrir puertas de provisión? Imagina que cada talento que posees es una semilla, y la sabiduría divina es el terreno fértil donde esas semillas pueden multiplicarse. Tal vez sabes enseñar, tal vez tienes un don para aconsejar, o quizá posees conocimientos en un área específica. Cada uno de esos dones puede convertirse en una fuente de ingresos si permites que Dios te muestre cómo utilizarlos estratégicamente. Y mientras el mundo busca nuevas maneras de hacerse rico rápidamente, Dios sigue recordándonos que la verdadera riqueza no depende del dinero, sino de la sabiduría que Él nos da para crear, multiplicar y administrar lo que ya tenemos. Porque cuando caminas en sabiduría, cada paso que das se convierte en una inversión eterna, cada decisión en una oportunidad y cada habilidad en una fuente de provisión. Así que, si hoy sientes que tu economía está estancada, que no tienes suficiente o que tus esfuerzos no están dando fruto, es momento de detenerse y pedir la fuente de ingresos que nunca falla, la sabiduría divina. Porque cuando Dios abre los ojos del entendimiento, lo que antes parecía pequeño e insignificante se convierte en el recurso que multiplica, en la llave que abre puertas y en el río que no deja de fluir. El segundo negocio infalible, según la Biblia, es la diversificación de ingresos como estrategia espiritual. Mientras muchos buscan seguridad en un único ingreso, Dios nos enseña a expandirnos, a no depender de una sola fuente, sino a repartir en varias áreas, asegurando así que la provisión continúe fluyendo incluso en tiempos difíciles. En Eclesiastés 11:2, Salomón, el hombre más sabio y próspero de su tiempo, nos deja una advertencia contundente. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra. En otras palabras, no pongas todos tus recursos en un solo lugar, porque en un mundo cambiante, lo que hoy parece seguro mañana podría desaparecer. Salomón no solo hablaba desde la teoría, él mismo aplicó esta estrategia, diversificó sus fuentes de ingresos a través del comercio, la construcción, la agricultura y alianzas estratégicas. No dependía únicamente del trono. Utilizó la sabiduría divina para convertir cada recurso en una oportunidad. Durante sus años de reinado, estableció rutas comerciales, construyó flotas navales que traían riquezas desde tierras lejanas y forjó alianzas que aseguraban la estabilidad económica del reino. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que la diversificación es un mandato espiritual, una estrategia para proteger la provisión divina ante cualquier eventualidad. Imagina que tu única fuente de ingresos desaparece de un día para otro. ¿Qué harías? ¿Cómo mantendrías tu hogar, tu familia, tu ministerio? Dios, en su infinita sabiduría, nos muestra que la clave está en no depender de una sola corriente, sino en crear múltiples ríos que fluyan hacia nosotros.
Pensemos en José en Egipto. Cuando Dios le reveló los 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna, José no solo almacenó grano, diversificó los recursos, estableció centros de almacenamiento, creó sistemas de intercambio y aseguró que Egipto se convirtiera en un centro económico durante la crisis. José no dependió de una sola estrategia, implementó varias. Así, no solo sobrevivió a la hambruna, sino que prosperó en medio de ella. Y hoy, ese principio sigue vigente. ¿Qué tienes en tus manos que podrías multiplicar? Tal vez posees conocimientos en un área específica, habilidades que puedes enseñar, productos que puedes vender, contactos que puedes conectar. Cada uno de esos elementos puede convertirse en un río de provisión cuando permites que Dios te revele cómo diversificarlos. La diversificación no es solo una estrategia financiera, es un acto de fe. Es declarar que tu sustento no depende de un empleo, un negocio o un contrato, sino de la capacidad divina de multiplicar lo poco hasta convertirlo en mucho. Porque cuando dependes de una sola fuente, estás poniendo tu confianza en algo temporal. Pero cuando diversificas, estás diciendo, Dios, confío en que tú puedes bendecir cada semilla que he sembrado, cada esfuerzo que he hecho, cada puerta que he tocado. Hoy en día, las oportunidades de diversificación son infinitas. Puedes crear productos digitales, ofrecer servicios de asesoría, escribir un libro, monetizar tus conocimientos, iniciar un pequeño negocio, invertir en proyectos colaborativos o incluso crear contenido que pueda generar ingresos pasivos. Cada una de estas opciones puede convertirse en un canal de provisión cuando está alineada con la voluntad de Dios. Y mientras el mundo busca nuevas maneras de hacerse rico rápidamente, Dios sigue recordándonos que la verdadera riqueza no depende del dinero, sino de la sabiduría que Él nos da para crear, multiplicar y administrar lo que ya tenemos. Porque cuando caminas en sabiduría, cada paso que das se convierte en una inversión eterna, cada decisión en una oportunidad y cada habilidad en una fuente de provisión. Así que, si hoy sientes que tu economía es vulnerable, que dependes de una única fuente de ingresos que podría desmoronarse en cualquier momento, es hora de recordar las palabras de Salomón. Reparte a 7 y aún a 8. Porque lo que hoy diversificas, mañana será tu refugio en tiempos de tormenta. Y lo que hoy siembras en múltiples terrenos, mañana será la cosecha abundante que te mantendrá firme cuando los vientos soplen y las tormentas arrecien. El tercer negocio infalible, según la Biblia, es la tierra como herencia profética y fuente de provisión. Cuando todo parece incierto y las fuentes de ingreso parecen tambalearse, Dios nos llama a mirar hacia lo eterno, hacia lo que permanece firme a lo largo de los siglos. Y uno de los activos más poderosos que el cielo ha entregado a sus hijos es la tierra. En Génesis 13, 14, 17, Dios le dice a Abraham, «Mira la tierra, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre». No era solo un terreno físico, era un pacto eterno. Un territorio que representaba mucho más que espacio o posesión. Era la señal visible de que la provisión divina no depende del sistema humano, sino del compromiso del cielo. La tierra fue el lugar donde Abraham levantó altares a Dios, donde Isaac sembró en tiempos de hambruna y cosechó al 100 por 1, donde Jacob erigió piedras de testimonio y donde las tribus de Israel encontraron refugio, herencia y abundancia. Cada centímetro de ese territorio estaba impregnado con promesas divinas, con pactos de provisión que se activarían cada vez que el pueblo obedeciera y honrara a Dios. Pero, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida hoy?
Mientras muchos ven la tierra solo como un bien material o una inversión económica, el creyente entiende que la tierra es un canal profético, un lugar donde se activa el pacto de provisión. Es más que un terreno, es un testimonio tangible de que el cielo está comprometido con nuestra prosperidad. Cuando posees tierra, no solo tienes un recurso económico, tienes un lugar donde puedes establecer altares de oración, donde puedes declarar bendiciones sobre tu familia, donde puedes plantar semillas que no solo producirán fruto físico, sino también fruto espiritual. Y esto no es un concepto antiguo, es un principio eterno. En tiempos de crisis, la tierra sigue siendo una fuente de provisión inagotable. Mientras el mercado fluctúa, el terreno permanece. Mientras las inversiones digitales se evaporan, el suelo sigue produciendo. Y cuando caminas por ese lugar que Dios te entregó, estás recordando que tu herencia no depende de contratos ni de economías humanas. Depende del pacto eterno que Dios hizo con sus hijos. Abraham entendió esto. Por eso, cada vez que llegaba a un nuevo territorio, lo primero que hacía era construir un altar. ¿Por qué? Porque al hacerlo, estaba estableciendo un acto profético. Estaba declarando que ese lugar estaba bajo la autoridad de Dios, que ese terreno sería un canal de provisión para él y su descendencia. Isaac hizo lo mismo. Cuando todos los demás sembradores estaban desesperados por la sequía, él decidió sembrar en fe, y en ese mismo año cosechó al 100 por 1. ¿Qué cambió? No la tierra, sino la revelación que Isaac tenía sobre ella. Sabía que no estaba sembrando en un terreno común, estaba sembrando en una tierra consagrada por un pacto divino. Hoy, ese mismo pacto sigue vigente, y aunque tal vez no tengas un terreno físico bajo tu nombre, Dios te llama a comenzar a ver tu entorno, tu hogar, tu lugar de trabajo, como una tierra profética. Porque la verdadera herencia no es solo un espacio físico, es un legado espiritual. Y mientras el mundo busca inversiones que prometen altos rendimientos, el creyente sabe que el terreno donde Dios lo ha plantado es el mejor lugar para sembrar. Porque cuando caminas en obediencia, lo que parecía árido comienza a florecer, lo que estaba seco comienza a dar fruto, y lo que parecía estéril se convierte en un campo de cosecha abundante. Así que, si hoy sientes que no tienes un lugar en esta tierra, recuerda que Dios prometió herencia a Abraham y a su descendencia para siempre. Esa promesa sigue vigente, y si ya tienes un pedazo de tierra, no lo veas solo como un terreno vacío. Véelo como un territorio profético, un lugar donde las bendiciones divinas están esperando ser desatadas. Porque la tierra no es solo un espacio físico, es el recordatorio eterno de que la provisión divina nunca falla. Y cuando entiendes esto, cada centímetro de ese terreno se convierte en una plataforma de fe, un campo de oportunidades y un símbolo de la fidelidad de Dios en tu vida. El cuarto negocio infalible, según la Biblia, es la movilidad como canal de bendición y prosperidad. En un mundo donde muchos esperan a que las oportunidades lleguen a ellos, la Biblia nos enseña que el movimiento es clave para desatar la provisión divina. No se trata solo de desplazarse físicamente, sino de estar en constante acción, permitiendo que lo que tenemos en nuestras manos se convierta en un instrumento de bendición. Nahum 2.4 nos ofrece una imagen poderosa. Los carros se precipitan por las calles, cruzan las plazas veloces. Esta escena, más que un simple relato de tráfico, es una representación del movimiento estratégico, del uso intencional de los recursos que ya poseemos. En tiempos bíblicos, los carros no solo eran medios de transporte, eran vehículos de comercio, de intercambio, de conexión.
Pensemos en Jesús. Aunque no poseía propiedades ni riquezas materiales, siempre estaba en movimiento. Caminaba de aldea en aldea, enseñando, sanando, predicando. Y cada paso que daba se convertía en una oportunidad para que los recursos fluyeran hacia él y hacia sus discípulos. Cuando Pedro y los demás decidieron seguirlo, dejaron sus redes, pero pronto entendieron que el movimiento mismo se convertiría en un canal de provisión. Y es que la movilidad no solo abre puertas, sino que también activa el favor divino. Recordemos a Pedro, quien utilizó su barca para prestar un servicio a Jesús. Al permitir que el Maestro usara su bote como plataforma de enseñanza, Pedro transformó un simple recurso cotidiano en un instrumento de provisión sobrenatural. ¿El resultado? Jesús le ordenó lanzar las redes una vez más, y la pesca fue tan abundante que sus redes comenzaron a romperse. Hoy, ese principio sigue vigente. ¿Qué tienes en tus manos que puede moverse? Un vehículo, una bicicleta, una simple mochila. Lo que el mundo ve como algo común, Dios lo ve como un canal estratégico de provisión. Un automóvil puede convertirse en un medio para transportar mercancías, en una herramienta para hacer entregas, en un espacio para ofrecer servicios a la comunidad. Pero no solo se trata de transporte. Pensemos en aquellos que no tienen vehículos, pero sí tienen pies dispuestos a caminar. En tiempos bíblicos, muchos hombres y mujeres de fe llevaron el mensaje de Dios de un lugar a otro caminando, conectando pueblos, estableciendo lazos y abriendo puertas. Lo que otros veían como una simple caminata, ellos lo veían como una misión divina, un acto profético. Y mientras el mundo busca comodidades, Dios nos llama a movernos. Porque el movimiento genera oportunidades, activa conexiones, despierta creatividad. Cada paso que das puede llevarte a una puerta abierta, a un encuentro divino, a un recurso inesperado. Y cuando haces esto con propósito, Dios respalda cada esfuerzo, multiplica cada semilla, convierte cada kilómetro recorrido en una oportunidad para que la provisión llegue. En tiempos de crisis, muchos se paralizan, esperando a que las oportunidades caigan del cielo. Pero el creyente que entiende el principio de la movilidad sabe que mientras se mueve, Dios lo respalda. Tal vez hoy sientes que no tienes los recursos suficientes, pero ¿y si lo que tienes en tus manos es la clave para abrir nuevas fuentes de ingreso? ¿Y si ese viejo vehículo que crees insignificante puede convertirse en tu herramienta de trabajo? ¿Y si tus pies, dispuestos a caminar, son la llave para conectar con personas que pueden abrirte nuevas puertas? Porque en el reino de Dios, lo que parece pequeño es grande, lo que parece insignificante es poderoso, y lo que parece un simple recurso puede convertirse en el canal por donde fluyen las bendiciones. Así que, si hoy sientes que tu economía está estancada, levántate y muévete. Da un paso de fe, usa lo que tienes en tus manos, porque mientras el mundo espera, Dios te llama a actuar, a moverte, a permitir que cada paso que des se convierta en una plataforma para activar la provisión divina. Y recuerda, en el reino de Dios, la movilidad no es solo un desplazamiento físico, es un acto profético que abre puertas, activa oportunidades y atrae la bendición del cielo hacia tu vida. En un mundo donde el movimiento abre puertas y los recursos cotidianos pueden convertirse en canales de provisión, hay un elemento fundamental que sostiene y guía cada paso que damos: la oración estratégica. Porque moverse sin dirección es como un río sin cauce, y Dios nos llama a movernos, sí, pero guiados por su voz, por su instrucción divina. En Santiago 1:5 encontramos una clave poderosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Aquí, la sabiduría no es solo un conocimiento superficial, es una revelación profunda,
una brújula espiritual que nos indica dónde sembrar, cuándo actuar, qué oportunidades aprovechar y cuáles evitar. Y es que la oración no es solo un medio para pedir provisión, es un canal directo para recibir estrategias del cielo. Pensemos en Salomón, un hombre que, antes de emprender cualquier acción, se inclinaba ante Dios y pedía sabiduría. ¿Por qué? Porque entendía que la prosperidad no comienza con lo que hacemos, sino con lo que escuchamos. Así fue como Dios le entregó estrategias que revolucionaron su reino. Le mostró cómo diversificar sus ingresos, cómo establecer alianzas estratégicas y cómo usar la tierra como un recurso inagotable de provisión. Todo comenzó en la intimidad de la oración. Y hoy ese mismo principio sigue vigente. Tal vez te encuentras moviéndote, intentando abrir nuevas puertas, buscando oportunidades. Pero, ¿has detenido todo para pedir dirección? Porque mientras el mundo corre de un lado a otro, los hijos de Dios son llamados a detenerse, a escuchar, a recibir la instrucción que viene del cielo. Jesús mismo, en medio de su ministerio, se apartaba constantemente a orar. No era una pausa, era una conexión estratégica. Antes de escoger a sus discípulos, pasó toda la noche en oración. Antes de realizar grandes milagros, se retiraba a un lugar apartado para orar, porque entendía que el verdadero éxito no depende del esfuerzo humano, sino de la dirección divina. Y hoy, en medio de la incertidumbre financiera, la oración sigue siendo la clave que abre las puertas del favor. Pero no cualquier oración, sino una oración estratégica. ¿Qué significa esto? Es pedir más que recursos, es pedir revelación. Es preguntar, Dios, ¿dónde quieres que siembre? ¿Qué debo hacer con lo que tengo? ¿Dónde están las oportunidades que mis ojos aún no han visto? Porque cuando oramos así, Dios no solo nos da respuestas, nos da estrategias, nos muestra conexiones divinas, nos da ideas creativas, nos revela oportunidades ocultas. Es como si cada palabra pronunciada en la oración se convirtiera en un mapa, una hoja de ruta que nos guía hacia la provisión que ya está esperándonos. Y mientras otros se desesperan, nosotros oramos. Mientras otros buscan en el mundo estrategias rápidas y fugaces, nosotros buscamos en el cielo instrucciones eternas e infalibles. Porque cuando Dios habla, lo que parecía estancado comienza a moverse, lo que parecía seco comienza a florecer, y lo que parecía imposible se convierte en testimonio. Así que, si hoy sientes que has hecho todo lo posible, que te has movido, que has usado lo que tienes, pero los resultados no llegan, es momento de detenerte y orar. No orar por lo que quieres, sino orar por lo que Dios quiere mostrarte. Porque el verdadero favor financiero no comienza con dinero, comienza con una instrucción divina, y esa instrucción está ahí, esperando ser revelada. Solo necesitas pedirla. Después de recibir la instrucción divina a través de la oración, el siguiente paso es actuar en obediencia. Porque no basta con escuchar la voz de Dios. Es necesario caminar en alineación con lo que Él ha revelado. Es en la obediencia donde se activa el verdadero poder de la provisión divina. Deuteronomio 28:1-2 lo deja claro. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Aquí, la palabra clave es atentamente. No se trata solo de escuchar por encima, sino de escuchar con la intención de obedecer. Porque Dios no revela sus estrategias financieras a oídos distraídos ni a corazones rebeldes. Y es que la obediencia no es solo un acto religioso, es un principio espiritual que abre las puertas del favor y la abundancia. Pensemos en Noé. Dios
Le dio instrucciones precisas para construir el arca, y aunque parecía un proyecto absurdo en un tiempo sin lluvia, Noé obedeció al pie de la letra. Esa obediencia no solo salvó a su familia, también lo convirtió en administrador de la nueva tierra. Todo lo que los demás perdieron, Noé lo heredó por haber seguido las instrucciones divinas, y hoy esa misma bendición está disponible para quienes deciden obedecer, porque cada principio bíblico no es solo un mandato, es una llave que abre puertas ocultas de provisión. ¿Cuántas veces hemos leído promesas de bendición financiera, pero no hemos hecho lo que Dios nos pide? Queremos la abundancia, pero sin seguir las instrucciones que Él nos ha dado para alcanzarla. Imagina que Dios te ha dado un mapa del tesoro, pero en lugar de seguirlo, decides tomar tu propio camino. Cada paso que das fuera del plan divino es una oportunidad perdida, un recurso que no se activa, una bendición que permanece oculta, porque la provisión no está en el esfuerzo humano, está en la obediencia a las instrucciones divinas. Veamos el caso de Isaac. En tiempos de hambruna, Dios le ordenó quedarse en la tierra de Gerar, cuando todos los demás buscaban emigrar a Egipto. A simple vista, parecía una estrategia absurda. ¿Cómo iba a prosperar en una tierra seca? Pero Isaac decidió obedecer. Sembró en ese lugar desierto y cosechó al 100%. Lo que para otros era un lugar de escasez, para él se convirtió en un campo fértil de abundancia. ¿Por qué? Porque su provisión no dependía del suelo, sino de su obediencia a la voz de Dios. Y hoy, muchos se preguntan por qué sus finanzas están estancadas, por qué el trabajo duro no está dando fruto. Pero la verdadera pregunta es, ¿estamos obedeciendo lo que Dios ya nos dijo que hiciéramos? A veces, la bendición no llega porque seguimos pidiendo nuevas instrucciones sin haber cumplido las primeras. Porque la obediencia no solo protege del desastre, también activa la provisión oculta. Cada vez que cumplimos un principio divino, estamos desatando recursos que ya estaban listos para ser liberados. Es como un depósito espiritual que se abre cada vez que damos un paso en alineación con lo que Dios nos ha dicho. Y mientras el mundo sigue buscando fórmulas mágicas para hacerse rico rápidamente, los hijos de Dios son llamados a seguir el plan eterno. Un plan que no solo garantiza provisión, sino que establece un legado, porque lo que construyes en obediencia permanece, y lo que obtienes fuera del plan divino, tarde o temprano se desvanece. Así que, si hoy sientes que estás estancado financieramente, pregúntate, ¿qué fue lo último que Dios me pidió que hiciera y que aún no he hecho? Porque ahí, en ese acto de obediencia, puede estar la llave que abrirá la puerta de la abundancia que tanto has esperado. Si la obediencia a los principios divinos abre puertas de provisión, la desobediencia puede convertirnos en prisioneros de nuestras propias decisiones financieras. Porque mientras Dios nos llama a caminar en libertad, muchos están atados a cadenas invisibles cargando el peso de deudas que no solo drenan sus recursos, sino también su paz y su propósito. En Proverbios 22:7 encontramos una advertencia clara. El que toma prestado es siervo del que presta. Esta no es solo una declaración financiera, es una revelación espiritual. Cada vez que caemos en la trampa del endeudamiento, estamos entregando nuestra libertad a manos de otro. Estamos cediendo nuestro poder de decisión, permitiendo que los acreedores dicten el rumbo de nuestras vidas. Y mientras el mundo nos enseña a comprar ahora y pagar después, Dios nos llama a un estilo de vida diferente. Un camino donde la provisión no depende del crédito, sino de la administración sabia de los recursos. Porque el endeudamiento no es solo un problema económico, es un sistema diseñado para mantenernos atrapados en un ciclo interminable de pagos, intereses y promesas rotas. Pensemos en el pueblo de Israel.
Durante años fueron esclavos en Egipto, construyendo ciudades que no eran suyas, trabajando para amos que no les daban descanso. Pero cuando Dios decidió liberarlos, no solo rompió sus cadenas físicas, también rompió sus cadenas financieras. Salieron de Egipto con manos llenas, cargados de recursos que no les pertenecían, pero que Dios les entregó como restitución por sus años de esclavitud. Hoy, muchos siguen siendo esclavos, no de Egipto, sino de sus deudas. Cada vez que firmamos un contrato de crédito sin pensar, cada vez que compramos cosas que no podemos pagar, cada vez que dejamos que las deudas se acumulen sin un plan de pago, estamos entrando en un sistema que busca mantenernos atados, limitados, controlados. Pero Dios no nos diseñó para vivir endeudados. Él nos llama a ser cabeza y no cola, a prestar y no pedir prestado. Y esto no significa que nunca podamos usar el crédito, sino que debemos hacerlo con sabiduría, con un plan claro, con la certeza de que estamos caminando en obediencia y no en impulsividad. Jesús nos enseñó que no se puede servir a dos señores. Y cuando permitimos que las deudas gobiernen nuestras decisiones, estamos entregando nuestra autoridad financiera a manos de otros. Nos convertimos en siervos, trabajando no para nuestro propósito divino, sino para pagar intereses, cuotas, tarifas. Pero la buena noticia es que así como Dios liberó a Israel de la esclavitud, también puede liberarnos del peso del endeudamiento. ¿Cómo? A través de la administración sabia, el arrepentimiento sincero y un plan estratégico para salir de las deudas. No es un proceso rápido, pero es un camino seguro. Primero, es necesario reconocer la raíz del endeudamiento. Fue por falta de planificación, por querer impresionar a otros, por no confiar en la provisión divina, porque la deuda no es solo un problema financiero, es un síntoma de un corazón que ha buscado satisfacción en cosas temporales en lugar de en Dios. Segundo, debemos establecer un plan de pago. No se trata de prometer a Dios que pagaremos todo mañana, sino de comprometernos a ser fieles con cada centavo que entra en nuestras manos. Cada vez que hacemos un pago, estamos declarando: Señor, estoy rompiendo las cadenas que me ataron. Estoy caminando hacia la libertad financiera que tú diseñaste para mí. Y tercero, debemos aprender a sembrar, incluso en tiempos de deuda, porque cuando demostramos fidelidad con lo poco, Dios abre las puertas para lo mucho. Lo que hoy parece imposible de pagar puede ser saldado rápidamente cuando permitimos que Dios entre en nuestras finanzas y nos guíe en cada decisión. Así que, si hoy te sientes atrapado por el peso de las deudas, recuerda, no estás solo. Dios sigue siendo el libertador de los cautivos, el que rompe cadenas, el que transforma las finanzas, el que convierte a deudores en administradores sabios y libres. Y lo que hoy parece una montaña insuperable bajo la mano de Dios puede convertirse en un testimonio de su fidelidad y su poder. Salir del endeudamiento no solo requiere administración sabia y disciplina, también implica rodearse de personas que sumen, que eleven, que impulsen, porque así como una mala conexión puede llevarnos a la ruina, una relación estratégica puede abrir puertas de provisión que nunca imaginamos. En Proverbios 18:24 leemos: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Pero aquí no se habla de cualquier amistad, se habla de conexiones intencionales, relaciones que nacen con propósito, alianzas divinas que pueden transformar nuestro destino financiero. Pensemos en José, un hombre que pasó de ser esclavo a gobernador de Egipto. ¿Cómo ocurrió ese salto impresionante? Todo comenzó con una conexión estratégica. En la prisión, José interpretó los sueños de dos oficiales del faraón. Uno de ellos, el copero, fue quien tiempo después lo conectó con el faraón.
abriendo así la puerta para que José manifestara su don y alcanzara una posición de poder. Esa conexión no fue casualidad, fue una intervención divina, porque cuando caminamos en obediencia, Dios se encarga de colocar a las personas correctas en nuestro camino. Personas que ven en nosotros lo que otros no ven, que abren puertas que nosotros no podríamos abrir y que se convierten en instrumentos para desatar bendiciones. Pero, así como hay conexiones divinas, también hay relaciones que restan, que drenan, que estancan. No todas las personas que nos rodean están alineadas con nuestro propósito. Algunos llegan para distraer, para desviar nuestra atención, para sembrar dudas. Y aquí es donde el discernimiento se convierte en una herramienta invaluable. Imaginemos a Nehemías. Cuando decidió reconstruir los muros de Jerusalén, se enfrentó a personas que intentaron detenerlo: Sanbalat y Tobías. Estos hombres se presentaron como amigos, pero en realidad eran obstáculos disfrazados. Nehemías discernió sus intenciones y no permitió que sus palabras lo desviaran del propósito divino. Hoy, ese mismo principio sigue vigente. No todas las oportunidades vienen de Dios, y no todas las personas que se acercan tienen buenas intenciones. Discernir quién suma y quién resta es esencial para avanzar hacia la prosperidad que Dios ha preparado. ¿Cómo podemos discernirlo? Primero, observando los frutos. Jesús nos enseñó que un buen árbol produce buenos frutos. Las personas que nos rodean nos acercan a nuestro propósito o nos alejan de él. Nos impulsan a crecer espiritualmente o nos estancan en la comodidad. Segundo, prestando atención a los consejos. Proverbios 13:20 dice: El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Los consejos que recibimos nos llevan a decisiones sabias o a decisiones impulsivas. Nos animan a administrar bien o a gastar sin control. Y tercero, alineando nuestras relaciones con el propósito divino. Cuando Pablo comenzó su ministerio, no lo hizo solo. Dios le conectó con personas estratégicas: Bernabé, quien lo introdujo a los apóstoles; Timoteo, a quien pudo discipular; y Priscila y Aquila, quienes se convirtieron en compañeros de misión. Cada una de esas conexiones no solo le brindó apoyo espiritual, sino también recursos, hospedaje y oportunidades para expandir el mensaje del Evangelio. Hoy, Dios sigue poniendo en nuestro camino personas clave, pero depende de nosotros reconocerlas y valorarlas. Tal vez esa conexión que estamos ignorando es la puerta que abrirá un nuevo flujo de ingresos, una nueva oportunidad de negocio, un consejo que cambiará nuestra perspectiva financiera. Porque en el reino de Dios, las relaciones estratégicas no son casualidad, son asignaciones divinas. Y mientras el mundo busca alianzas por interés, los hijos de Dios buscan conexiones por propósito. Porque no se trata de cuántos amigos tenemos, sino de cuán alineados están esos amigos con nuestro llamado. Así que, si hoy te sientes rodeado de personas que no suman, es momento de hacer un alto. Pide a Dios discernimiento. Pide que te muestre quién está destinado a caminar contigo y quién debe quedarse atrás. Porque tu prosperidad no solo depende de lo que haces, sino de con quién decides caminar. Y cuando te rodeas de las personas correctas, cada paso que das se convierte en un paso más hacia la abundancia que Dios ha prometido. Las relaciones estratégicas abren puertas, pero una vez que esas puertas se abren, es necesario tener una visión clara para caminar por ellas. Porque no basta con tener oportunidades. Es fundamental saber qué hacer con ellas, cómo administrarlas, cómo alinearlas con el propósito divino. En Habacuc 2:2, Dios nos da una instrucción poderosa.
Escribe la visión y declárala. Esta no es una simple sugerencia, es un mandato profético, porque lo que no está escrito se pierde. Lo que no está declarado no se concreta. Y cuando se trata de nuestras finanzas, la planificación es la llave que transforma los sueños en realidad. Pensemos en José. Dios le reveló en sueños que una gran hambruna se acercaba, pero esa revelación no fue suficiente. Era necesario crear un plan. José no solo interpretó los sueños del faraón, sino que trazó una estrategia precisa para los próximos 14 años. Durante los 7 años de abundancia, almacenaría grano, crearía centros de almacenamiento, organizaría a los administradores y establecería un sistema de distribución. Y gracias a esa planificación, no solo Egipto sobrevivió a la hambruna, sino que se convirtió en la potencia económica de la región. Hoy muchos reciben promesas divinas sobre prosperidad, sobre abundancia, sobre multiplicación. Pero esas promesas no se concretan porque no están plasmadas en un plan. Y aquí es donde muchos fallan. Oran por provisión, pero no escriben un plan financiero. Piden abundancia, pero no organizan sus recursos. Buscan oportunidades, pero no establecen metas claras. Escribir la visión es mucho más que hacer una lista de deseos. Es tomar la revelación divina y convertirla en un mapa estratégico. Es preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga con lo que me has dado? ¿Cómo puedo multiplicar estos talentos? ¿Qué pasos debo seguir para alcanzar lo que has prometido? Porque una visión sin planificación es solo un sueño. Pero una visión escrita, declarada y seguida paso a paso, se convierte en un destino. Y en el reino de Dios, no se trata de esperar a que la abundancia caiga del cielo. Se trata de prepararse para recibirla. Jesús lo ilustró claramente en la parábola de los talentos. A un siervo le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Los 2 primeros planificaron, invirtieron, multiplicaron, pero el último, por temor, enterró lo que tenía. No falló por falta de recursos, falló por falta de visión. No tuvo un plan, no vio el potencial de lo que tenía en sus manos, y hoy muchos siguen enterrando sus talentos. Tienen recursos, tienen oportunidades, tienen conexiones divinas, pero no han escrito un plan, no han declarado la visión, no han organizado los pasos, no han trazado el camino. Y en lugar de ver multiplicación, ven estancamiento. Pero Dios nos llama a ir más allá. Nos llama a escribir la visión, a declarar el propósito, a establecer metas claras y específicas. ¿Qué quieres lograr financieramente en los próximos 6 meses? ¿Cuánto quieres ahorrar en el próximo año? ¿Qué deudas quieres saldar antes de finalizar este ciclo? Porque lo que no está escrito no se cumple. Habacuc no solo escribió la visión, la declaró. Y esa es otra clave fundamental, declarar lo que Dios ha mostrado con fe y convicción. Porque cuando declaras la visión, estás activando el reino espiritual, estás alineando tu boca con la promesa, estás decretando que lo que hoy está en papel pronto será una realidad. Así que, si hoy sientes que tienes un sueño financiero, pero no sabes por dónde empezar, es hora de tomar papel y lápiz. Escribe la visión, declara los pasos, traza el camino, porque cuando caminas en alineación con lo que Dios ha mostrado, cada paso que das se convierte en un acto profético, cada decisión en una inversión estratégica, cada día en una oportunidad para ver la promesa cumplida. Y mientras el mundo vive improvisando, los hijos de Dios avanzan con visión, con planificación, con propósito. Porque lo que está escrito no se pierde, y lo que se declara en fe pronto se manifestará. Tener una visión clara, escribirla y planificarla es fundamental, pero hay un elemento que activa todo el proceso: la fe.
Porque de nada sirve un plan estratégico si no hay fe para caminarlo. De nada sirve escribir una visión si no hay convicción para perseguirla. Y en el reino de Dios, la fe no es un simple deseo, es un principio espiritual que abre puertas y atrae provisión sobrenatural. En Hebreos 11:6 encontramos una declaración contundente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, ¿por qué la fe es tan importante en el área financiera? Porque mientras el mundo nos enseña a confiar en lo visible, en lo tangible, en lo que tenemos en las manos, Dios nos llama a ver más allá, a creer en lo que aún no ha sucedido, a caminar hacia lo que parece imposible. Pensemos en Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero en ese momento Abraham no tenía hijos. Su esposa Sara era estéril. La promesa parecía absurda. Sin embargo, Abraham creyó. Caminó en fe. Y esa fe fue lo que atrajo la manifestación de la promesa. Pero la fe activa no es una fe pasiva. No es sentarse a esperar que las cosas sucedan. Es moverse, actuar, sembrar, declarar, a pesar de no ver nada tangible. Es dar pasos en dirección a la promesa cuando todo a tu alrededor grita que no hay salida. Recordemos a Pedro. En una noche oscura, en medio de una tormenta, vio a Jesús caminando sobre las aguas. Y aunque todo su entorno le decía que era imposible, Pedro decidió activar su fe, dio un paso fuera de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pero, ¿qué ocurrió cuando dejó de enfocarse en Jesús y comenzó a mirar las olas? Su fe se debilitó y empezó a hundirse. Así ocurre con nuestras finanzas. Cuando mantenemos la fe activa, caminamos sobre las circunstancias, sobre las deudas, sobre la escasez. Pero cuando dejamos que el miedo, la duda y la incertidumbre tomen el control, nos hundimos en el mar de la preocupación y el temor. La fe activa no solo atrae provisión, también nos conecta con los recursos inesperados que Dios ha preparado. Pensemos en Elías. En medio de una sequía, cuando los ríos se secaban y la tierra no daba fruto, Dios le dio una instrucción: ir a Sarepta y pedirle a una viuda que le diera de comer. A simple vista parecía una petición absurda. ¿Cómo iba una mujer que estaba a punto de morir de hambre a sostener a un profeta? Pero Elías obedeció, creyó. Y cuando la viuda decidió dar el último bocado de pan al hombre de Dios, su fe activó la provisión. La harina y el aceite no se acabaron hasta que terminó la sequía. Hoy muchos están esperando que los recursos lleguen antes de dar el primer paso. Están esperando que la cuenta bancaria crezca antes de sembrar, que las puertas se abran antes de tocar, que la bendición descienda antes de mover un dedo. Pero la fe activa no espera ver para actuar, actúa para ver. Y aquí está la clave: la fe activa no ignora la realidad, pero se enfoca en la promesa. No niega las deudas, pero cree que Dios es el proveedor. No ignora la escasez, pero confía en que el cielo tiene más recursos que el mundo entero. Y cuando caminamos en esa fe, cada paso que damos es un acto profético, un decreto en el mundo espiritual, una declaración de que creemos más en la palabra de Dios que en lo que nuestros ojos naturales ven. Pero ¿cómo activar esa fe? Primero, recordando lo que Dios ya ha hecho. Si lo hizo con Abraham, con Pedro, con Elías, con la viuda de Sarepta, ¿acaso no lo hará contigo? Segundo, declarando la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y tercero, actuando, porque la fe sin obras es muerta. Hoy, Dios sigue buscando a aquellos que decidan caminar en fe, a los que se atreven a salir de la barca cuando todos los demás permanecen inmóviles, a los que se animan a sembrar en tiempos de sequía,
A los que creen que, aunque hoy no vean la provisión, la promesa ya está hecha y es cuestión de tiempo para que se manifieste. Así que, si hoy sientes que tu fe está débil, que las circunstancias te abruman, que los recursos no alcanzan, recuerda, la fe activa no necesita ver para creer. La fe activa cree, declara y camina, aun cuando todo parece perdido. Y cuando decides caminar en esa fe, lo que parecía imposible se convierte en testimonio. Porque el Dios que prometió es fiel para cumplir. La fe activa es el motor que nos impulsa a caminar hacia lo que Dios ha prometido, pero hay un acto específico que pone esa fe en acción: la siembra. Porque en el reino de Dios, la fe sin acción es estéril. Y cuando se trata de provisión financiera, el acto de sembrar es una semilla que no solo se planta en la tierra, sino en el cielo. En Lucas 6:38 encontramos una declaración poderosa: «Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo». Aquí Jesús nos revela un principio eterno. La medida con la que damos es la misma con la que recibimos. Y esto no es un concepto humano, es una ley espiritual. Porque en el reino de Dios, la abundancia no comienza con lo que guardas, sino con lo que siembras. Pensemos en la viuda de Sarepta. En un tiempo de sequía, cuando la tierra no producía fruto y los recursos escaseaban, Dios envió a Elías a pedirle algo aparentemente ilógico: el último bocado de pan que ella tenía. Esa mujer estaba a punto de comer su última comida junto a su hijo y luego morir, pero cuando decidió sembrar lo poco que le quedaba, activó una cosecha sobrenatural. ¿Qué ocurrió? La harina y el aceite no se acabaron hasta que la sequía terminó. Lo que parecía un acto de pérdida se convirtió en un acto de multiplicación. Hoy, muchos se encuentran en una situación similar. Están en tiempos de escasez, aferrados a lo poco que tienen, temerosos de perderlo. Pero en el reino de Dios, la semilla no es un gasto, es una inversión, porque cuando siembras en obediencia, estás activando una cosecha que trasciende lo natural. Pero ¿qué es realmente una semilla? No se trata solo de dinero. Una semilla es cualquier recurso que Dios ha puesto en tus manos y que decides entregar con fe. Tiempo, talentos, palabras de aliento, servicios a otros. Y cuando siembras con la actitud correcta, no solo estás entregando algo, estás declarando que confías en la provisión del cielo, que crees en la promesa de que Dios es quien multiplica lo que das. Recordemos el caso del muchacho que entregó sus 5 panes y 2 peces a Jesús. Era una multitud hambrienta, miles de personas sin alimento y un niño con una pequeña merienda. Pero Jesús tomó esa semilla insignificante, la bendijo, la partió y la multiplicó. Todos comieron hasta saciarse y aún quedaron 12 cestas llenas de sobras. ¿Qué ocurrió? La semilla que parecía insuficiente en manos humanas se convirtió en una cosecha abundante en manos de Jesús. Hoy, ese mismo principio sigue vigente. Tal vez sientes que lo que tienes es poco, que no alcanza, que no es suficiente, pero cuando decides sembrarlo con fe, Dios lo toma, lo bendice y lo multiplica. Y la cosecha que se activa no solo cubre tu necesidad, sino que desborda para bendecir a otros. Ahora bien, es importante entender que la cosecha no siempre llega de inmediato. A veces sembramos y no vemos resultados al instante, pero eso no significa que la semilla no esté produciendo. En el reino de Dios, cada semilla tiene un tiempo específico de germinación, un proceso invisible que ocurre en el mundo espiritual antes de manifestarse en el natural. Pablo lo explicó en Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
La clave está en no desmayar, en no abandonar la fe mientras la semilla sigue trabajando bajo la tierra. Porque lo que hoy parece oculto, mañana saldrá a la luz. Lo que hoy parece pequeño, mañana se convertirá en una cosecha que sorprenderá a todos. Y mientras el mundo busca acumular, guardar, retener, los hijos de Dios son llamados a sembrar, a soltar, a entregar. Porque en el reino lo que retienes se estanca, pero lo que sueltas se multiplica. Es un principio que desafía la lógica humana, pero que activa el sistema económico del cielo. Así que, si hoy te encuentras en una temporada de escasez, no te aferres a lo poco que tienes. Siembra, siembra con fe, siembra con gratitud, siembra con expectativa. Porque la semilla que hoy entregas puede ser la cosecha que mañana no solo alimentará tu vida, sino la de todos los que te rodean. Y recuerda esto: Dios no solo multiplica lo que das, también te da más semilla para sembrar nuevamente. Porque en el reino, la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que estás dispuesto a entregar. Y cuando decides sembrar, estás alineándote con el sistema económico del cielo, un sistema que nunca falla, que nunca se agota, que nunca deja de dar. Cuando sembramos con fe, estamos activando un ciclo de provisión divina, pero para que esa semilla crezca y produzca fruto en abundancia, necesitamos dirección. Y es aquí donde entra en escena uno de los aliados más poderosos del creyente, el Espíritu Santo, nuestro socio estratégico en los negocios del reino. En Juan 16:13, Jesús nos hace una promesa invaluable. Él os guiará a toda la verdad. Y esa verdad no se limita solo a la esfera espiritual, incluye todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. Porque mientras el mundo confía en consejeros humanos, los hijos de Dios tienen acceso a un consejero divino que no solo ve el presente, sino también el futuro. Pensemos en Felipe. En medio de su ministerio, el Espíritu Santo le da una instrucción clara: acercarse al carro de un eunuco etíope. A simple vista parecía una acción sin relevancia, pero ese encuentro cambió el destino espiritual de un hombre influyente, y con él de toda una nación. ¿Qué habría ocurrido si Felipe hubiera ignorado la voz del Espíritu? ¿Cuántas oportunidades perdemos por no estar atentos a esa voz que nos guía a la verdad? Y hoy, muchos creyentes están buscando estrategias financieras, nuevas fuentes de ingresos, oportunidades de inversión, pero están consultando al Espíritu Santo, porque Él no solo está interesado en nuestras oraciones espirituales, también quiere ser nuestro consejero financiero, nuestro guía estratégico en cada decisión económica. Recordemos a Pedro. Después de una noche entera de pesca sin éxito, Jesús le dice: «Lleva la barca a aguas más profundas y echad vuestras redes para pescar». Lucas 5:4. A simple vista parecía una instrucción absurda. Pedro era pescador experimentado. Sabía que si no habían pescado nada en toda la noche, difícilmente lo harían a plena luz del día. Pero decidió obedecer. Y esa obediencia a una instrucción específica del Espíritu activó una pesca tan abundante que las redes comenzaron a romperse. Hoy, esa misma voz sigue hablándonos. Tal vez no a través de un ángel visible, pero sí a través del susurro del Espíritu Santo, a través de la paz que sentimos cuando estamos alineados con su voluntad, a través del discernimiento que nos advierte de decisiones peligrosas y nos impulsa hacia oportunidades divinas. Pero, ¿cómo podemos escuchar su voz? Primero, creando un espacio de intimidad. Porque el Espíritu Santo no compite con el ruido del mundo. Él habla en lo secreto, en el lugar de la oración, en el momento de quietud. Segundo, pidiendo dirección específica. No basta con decir:
Espíritu Santo, guíame. Debemos ser claros. Espíritu Santo, ¿dónde invertir? ¿Qué proyecto seguir? ¿Qué puerta tocar? Y tercero, obedeciendo sin dudar, porque a veces el Espíritu nos pedirá que lancemos las redes una vez más, cuando todo parece perdido. Nos pedirá que demos un paso de fe cuando el sentido común nos dice que es absurdo. Nos pedirá que confiemos en su voz, más que en nuestras circunstancias. En tiempos bíblicos, el Espíritu Santo fue el consejero de hombres como José, quien interpretó los sueños del faraón y estableció un plan económico que no solo salvó a Egipto, sino que lo convirtió en una potencia económica. Fue el consejero de Daniel quien discernió la escritura en la pared y se convirtió en un líder estratégico en Babilonia. Y fue el consejero de Pablo, quien en medio de la tormenta recibió la instrucción precisa de quedarse en el barco, salvando así la vida de toda la tripulación. Y hoy, ese mismo espíritu sigue hablándonos. Sigue revelando estrategias, mostrando oportunidades ocultas, advirtiéndonos de decisiones equivocadas y guiándonos hacia la provisión que Dios ha preparado. Pero para recibir esa guía, necesitamos estar dispuestos a escuchar, a obedecer y a seguir sin cuestionar, porque el Espíritu Santo no es un simple consolador. Es un estratega divino, un consejero financiero, un guía que no solo ve lo que está frente a nosotros, sino lo que está por venir. Y cuando caminamos en su dirección, lo que parecía incierto se convierte en certeza, lo que parecía pequeño se multiplica, y lo que parecía una pérdida se transforma en cosecha. Así que si hoy sientes que has hecho todo lo posible y las puertas no se abren, es momento de detenerte y consultar al Espíritu Santo. Pregunta: Espíritu Santo, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué paso debo dar? ¿Dónde está la puerta que no estoy viendo? Porque lo que hoy parece un callejón sin salida puede ser la entrada a la provisión divina que tanto has estado esperando. Y cuando decides caminar no solo con tu intuición, sino con la guía del Espíritu, cada paso se convierte en un paso estratégico, cada decisión en una inversión profética y cada oportunidad en un canal de bendición eterna. Cuando permitimos que el Espíritu Santo sea nuestro consejero estratégico, Él no solo nos guía hacia oportunidades, sino que también nos muestra cómo utilizar lo que ya tenemos, incluso nuestras experiencias pasadas, para generar bendiciones y abrir nuevos canales de provisión. Y una de las herramientas más poderosas que tenemos es nuestro testimonio. En Apocalipsis 12:11 leemos: «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos». Este versículo nos revela un principio clave. El testimonio no es solo una historia que se cuenta, es un arma espiritual que desata victorias, rompe cadenas y multiplica recursos. Pensemos en la mujer samaritana. Ella había vivido una vida marcada por el rechazo, la vergüenza y las malas decisiones, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús en el pozo, su historia cambió. De ser una mujer ignorada, se convirtió en la primera evangelista de Samaria. ¿Qué hizo? Usó su testimonio. Corrió al pueblo y dijo: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho». Juan 4:29. Lo que antes era motivo de vergüenza, se convirtió en la llave que abrió las puertas de la salvación para toda una ciudad. Hoy, muchos creyentes están orando por provisión financiera, buscando nuevas oportunidades, estrategias e ideas. Pero, ¿qué pasaría si comenzaran a usar sus testimonios como un canal de bendición? Porque cada experiencia vivida, cada batalla superada, cada puerta cerrada, tiene un propósito. Y lo que antes parecía una pérdida, bajo la mano de Dios, puede convertirse en una fuente de ingresos inesperada. Recordemos a Pablo.
Después de ser perseguido, encarcelado y golpeado, en lugar de esconder su historia, la compartió. Escribió cartas desde la prisión, relató sus experiencias, usó su testimonio para fortalecer a la Iglesia y a través de sus palabras hoy seguimos siendo edificados. Lo que parecía una temporada de dolor se convirtió en un legado eterno. Pero, ¿cómo puede un testimonio convertirse en un canal de provisión? Primero, identificando las áreas donde Dios ha mostrado su poder. Tal vez has salido de una deuda imposible, has recibido un trabajo cuando no había oportunidades, o has visto cómo Dios multiplicó lo poco que tenías. Esos testimonios no son solo historias, son semillas de fe que pueden ser compartidas, escritas, grabadas, enseñadas. Segundo, reconociendo que tu historia no es solo tuya. Es un recurso divino que puede edificar a otros, fortalecer su fe y atraer oportunidades. Tal vez hoy pienses que tu historia no tiene valor, que lo que viviste no es relevante, pero alguien allá afuera necesita escucharla, y cuando decides compartirla, no solo estás sembrando esperanza, estás activando puertas que estaban cerradas. Pensemos en Job. Después de perderlo todo, su testimonio se convirtió en una lección de perseverancia, fe y restauración. Y Dios no solo le devolvió lo que había perdido, le dio el doble. ¿Por qué? Porque Job no se guardó su historia, compartió su proceso, relató su dolor, testificó de la fidelidad de Dios. Y lo que parecía un final trágico se convirtió en un testimonio de multiplicación. Hoy vivimos en un mundo donde todos buscan ganar dinero rápido, crear negocios millonarios, encontrar estrategias infalibles. Pero los hijos de Dios tienen un recurso que el mundo no tiene, un testimonio respaldado por el cielo. Un testimonio que no solo edifica a otros, sino que también abre puertas, conecta con personas, genera oportunidades. Tal vez tu historia incluya pérdidas, fracasos, malas decisiones financieras. Pero bajo la mano de Dios, esas cicatrices pueden convertirse en las llaves que abran nuevas puertas. Puedes escribir un libro, crear contenido, dar conferencias, asesorar a otros que están pasando por lo mismo. Y lo que antes parecía un capítulo vergonzoso, se convierte en un canal de bendición, una plataforma para generar ingresos, un instrumento para multiplicar recursos. Y mientras el mundo busca esconder sus fallas, los hijos de Dios son llamados a exponerlas, no para glorificar el error, sino para exaltar la gracia que nos sacó del pozo y nos llevó a un lugar de restauración. Porque lo que hoy compartes, mañana puede ser el milagro que alguien está esperando. Así que, si hoy sientes que tu historia no tiene valor, que tus experiencias pasadas fueron un desperdicio, recuerda esto. Dios no desperdicia ni una lágrima, ni un fracaso, ni una caída. Todo lo que has vivido puede ser usado como una semilla que no solo edifique a otros, sino que también abra las puertas de una provisión que jamás imaginaste. Porque en el reino de Dios, lo que parecía una pérdida se convierte en ganancia y lo que parecía un fracaso se convierte en un testimonio que multiplica recursos y abre puertas hacia la abundancia eterna. Después de usar nuestro testimonio como un canal de bendición, es vital entender que el proceso no siempre es inmediato. Porque aunque sembrar una semilla es un acto poderoso, la cosecha no llega de la noche a la mañana. Y aquí es donde entra en juego un principio fundamental en el reino de Dios, la persistencia espiritual. En Gálatas 6:9 leemos: «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos». Esta es una promesa que encierra dos verdades clave. La cosecha llegará, pero solo para aquellos que no se rinden. Porque en el reino, la fe no es un evento único, es un estilo de vida, un
Compromiso diario de seguir adelante a pesar de las circunstancias. Pensemos en Noé. Dios le dio una instrucción específica: construir un arca cuando aún no había señales de lluvia. Año tras año, Noé martillaba, cortaba madera, clavaba tablas, mientras todos se burlaban de él. ¿Cuántas veces se sintió tentado a rendirse? ¿Cuántas veces dudó de la promesa? Sin embargo, perseveró. Y cuando las lluvias finalmente llegaron, fue esa persistencia la que salvó no solo su vida, sino la de su familia entera. Hoy, muchos creyentes están en ese proceso. Han sembrado, han orado, han obedecido, pero los resultados no se ven. La cosecha parece tardar en llegar. Las puertas permanecen cerradas, y es en ese punto donde muchos se cansan, bajan los brazos y abandonan. Pero en el reino de Dios, la perseverancia es el puente que conecta la semilla sembrada con la cosecha prometida. Recordemos a José. Desde el momento en que recibió el sueño de ser un líder hasta el día en que fue nombrado gobernador de Egipto, pasaron 13 largos años. Años en los que fue vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado sin razón. Años de oscuridad, donde todo parecía contrario a la promesa. Pero José no se rindió. Cada día que pasaba en la prisión era un día más de preparación, un día más en el proceso divino que lo estaba moldeando para el trono. Porque en el reino, la persistencia no es solo resistencia, es preparación. Es el proceso que nos fortalece, que nos refina, que nos enseña a depender completamente de Dios. Es el entrenamiento que nos capacita para manejar la abundancia sin perder la humildad. Porque la verdadera prueba no es la escasez, es la abundancia. Y solo los que han sido procesados pueden manejar grandes bendiciones sin ser consumidos por ellas. Pensemos en Job, un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, y sin embargo, lo perdió todo. Sus hijos, sus posesiones, su salud. Pero en lugar de maldecir a Dios, Job perseveró. Se mantuvo fiel, a pesar del dolor, a pesar de las acusaciones, a pesar del silencio de Dios. Y cuando su proceso terminó, Dios no solo le restituyó lo perdido, le dio el doble de lo que tenía antes, porque en el reino la persistencia no solo restaura lo perdido, lo multiplica. Y hoy, tal vez estás en ese punto. Has hecho todo lo correcto, has sembrado, has obedecido, has declarado la promesa, pero los resultados no llegan. El enemigo susurra al oído: ¿para qué seguir intentando? ¿De qué sirve seguir sembrando? Pero Dios te dice hoy: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Pero, ¿cómo perseverar cuando la cosecha se demora? Primero, enfocando tu mirada en la promesa y no en el proceso. Porque lo que vemos es temporal, pero lo que Dios ha hablado es eterno. Segundo, rodeándote de personas que te animen a seguir adelante, porque en tiempos de crisis necesitamos voces de fe, no voces de duda. Y tercero, recordando lo que ya has superado, porque si Dios te sostuvo ayer, te sostendrá hoy. Si te dio fuerzas para sembrar, te dará fuerzas para cosechar. Y mientras el mundo abandona al primer obstáculo, los hijos de Dios siguen adelante. Porque sabemos que la promesa es real, que la cosecha llegará, que la provisión está en camino. Y cuando llega, no solo recibimos lo que sembramos, recibimos una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Porque Dios no es deudor de nadie, y lo que prometió lo cumplirá. Así que si hoy sientes que tus fuerzas se agotan, que la espera se hace larga, que el proceso es difícil, no te rindas. La cosecha está más cerca de lo que crees. Y lo que hoy parece un tiempo de espera, mañana será el testimonio de la fidelidad de Dios. Porque en el reino los que perseveran no solo cosechan, cosechan en abundancia.
Después de un recorrido tan profundo por los 4 negocios infalibles, según la Biblia, hemos llegado al momento más importante: activar todo lo que hemos aprendido a través de la oración y la declaración profética. Porque la fe sin acción es estéril, pero la fe activada a través de la oración se convierte en un canal poderoso que abre los cielos y desata bendiciones. En Filipenses 4:19, el apóstol Pablo hace una declaración poderosa: Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta no es solo una promesa financiera, es un decreto celestial que abarca cada área de nuestra vida, desde los negocios hasta los recursos, desde las conexiones divinas hasta la multiplicación de nuestras semillas. Así que ahora vamos a orar. Pero no será una oración común. Será una oración estratégica, una oración profética, una oración que activará los 4 negocios infalibles que hemos aprendido hoy. Cierra tus ojos, eleva tu corazón y prepárate para recibir. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, agradecidos por cada revelación que has traído a nuestras vidas en este día. Hemos aprendido que la verdadera fuente de ingresos inagotables no está en los recursos materiales, sino en la sabiduría divina que proviene de tu trono. Por eso, hoy activamos el primer negocio infalible según tu palabra, la sabiduría. Señor, abre nuestros ojos para ver lo que otros no ven. Revela estrategias divinas, conexiones estratégicas, ideas creativas que se conviertan en fuentes de ingresos. Danos discernimiento para identificar oportunidades escondidas y claridad para tomar decisiones basadas en tu voluntad. Ahora, Padre, activamos el segundo negocio infalible según tu palabra, la diversificación. Tal como enseñaste a Salomón, ayúdanos a repartir a 7 y aún a 8, a no depender de una sola fuente, sino a diversificar sabiamente, sabiendo que cada canal de provisión proviene de ti. Revela nuevas áreas donde podamos sembrar, nuevos talentos que puedan multiplicarse, nuevas conexiones que puedan abrir puertas. Señor, ahora te pedimos que actives el tercer negocio infalible según tu palabra, la tierra como herencia profética. Padre, así como prometiste a Abraham que su descendencia heredaría la tierra, hoy reclamamos la tierra que nos has destinado. Que cada centímetro de terreno se convierta en un canal de provisión, un campo de cosecha, un lugar donde tu presencia se manifieste y tu bendición fluya en abundancia. Y si hoy no poseemos tierra física, declaramos que nuestro entorno, nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo se convierte en tierra fértil donde las bendiciones serán sembradas y cosechadas al 100%. Finalmente, Señor, activamos el cuarto negocio infalible según tu palabra, la movilidad como canal de bendición. Padre, no permitas que nos quedemos estancados. Danos fuerza para movernos en fe, para actuar con diligencia, para usar lo que tenemos en nuestras manos como un canal de provisión. Que cada recurso, cada vehículo, cada talento se convierta en un instrumento que atraiga bendiciones divinas, que multiplique lo poco hasta convertirlo en abundancia. Y ahora, Padre, unimos todas estas declaraciones bajo el manto de tu provisión eterna. Porque tu palabra dice en Filipenses 4:19 que tú suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria. Hoy declaramos que la provisión está en camino, que las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse, que los contratos retenidos comienzan a liberarse, que las conexiones divinas comienzan a manifestarse. Oramos por cada persona que ha escuchado este mensaje, por cada vida que ha recibido esta enseñanza, para que la fe se active, la esperanza se renueve y la provisión fluya desde el cielo hasta su casa, hasta su negocio, hasta sus manos. Padre,
Hoy proclamamos que los 4 negocios infalibles, según tu palabra, quedan activados, sellados y cubiertos bajo tu gracia, y que todo lo que hemos aprendido hoy se convierte en un testimonio vivo de tu fidelidad, de tu provisión y de tu favor. En 1900, en el nombre de Jesús, declaramos que la cosecha está en camino, que la multiplicación es un hecho y que la provisión fluye sin límites. Amén y amén. Llegar hasta aquí no es algo común. Muy pocos tienen la perseverancia, la disposición y el corazón abierto para recibir cada enseñanza hasta el final. Y tú lo has hecho. Hoy, mientras muchos abandonan antes de alcanzar la revelación, tú decidiste quedarte. Y eso no es casualidad. Eso demuestra que en tu espíritu hay una llama encendida, un deseo de ir más allá, de descubrir los secretos del reino y aplicarlos a tu vida. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que has sido marcado. Has sido llamado a vivir bajo los principios que hoy hemos aprendido. Porque mientras el mundo corre detrás del dinero, tú has descubierto que la verdadera provisión no proviene de estrategias humanas, sino de los negocios infalibles que Dios mismo ha establecido en su palabra. En este video, aprendiste que la sabiduría divina es el primer negocio infalible, una fuente inagotable de ingresos que nace del cielo y no depende de lo que el mundo tiene para ofrecer. Aprendiste que la verdadera riqueza no comienza en la cuenta bancaria, sino en la mente alineada con la voz de Dios, en la visión clara que Él deposita en sus hijos. Luego, comprendiste que la diversificación es el segundo negocio infalible, un mandato espiritual para no depender de una sola fuente, sino para expandirse, multiplicarse y proteger la provisión contra los tiempos difíciles. Porque el hombre sabio no guarda todo en un solo cesto. El hombre sabio reparte, siembra en múltiples terrenos y deja que Dios sea el que multiplique lo sembrado. Más adelante, te mostré que la tierra es el tercer negocio infalible, una herencia profética que no solo representa un recurso físico, sino un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta y la provisión se activa. La tierra no es solo un terreno, es el altar donde se siembran promesas eternas, donde lo que parece estéril florece bajo el favor del cielo. Y finalmente, descubriste que la movilidad es el cuarto negocio infalible, el acto de moverse con propósito, de usar lo que tienes en tus manos como un canal para desatar bendiciones, porque Dios no respalda la pasividad. Respalda la acción, el movimiento, el esfuerzo alineado con la fe. Pero, más importante que aprender estos principios es aplicarlos, porque el conocimiento sin acción es un tesoro enterrado. Y hoy te invito a tomar lo que has aprendido y comenzar a caminarlo. Porque Dios no nos ha llamado a ser espectadores de sus promesas, sino protagonistas de su provisión. Ahora, quiero que te tomes un momento para reflexionar. Piensa en todo lo que viste, escuchaste y sentiste mientras este mensaje penetraba en tu espíritu. ¿Qué parte resonó más contigo? ¿Qué principio sientes que Dios está pidiéndote aplicar de inmediato? Porque la verdadera transformación no ocurre mientras ves el video. Ocurre cuando apagas la pantalla y decides vivir lo que aprendiste. Porque el enemigo no teme al que oye, teme al que actúa, no teme al que sabe, teme al que aplica. Y hoy, tú tienes en tus manos el poder de activar cada uno de estos negocios infalibles y ver cómo Dios multiplica lo que antes parecía imposible. Y ahora, quiero que comentes una frase, solo una. Quiero que escribas en los comentarios: estoy listo para multiplicar. Esa será tu declaración profética, tu compromiso con el cielo, tu forma de decirle a Dios: no me quedaré con lo aprendido, lo voy a caminar, lo voy a activar, lo voy a multiplicar. Porque cuando declaras,
sellas la palabra, y cuando sellas la palabra, la fe se convierte en acción y la acción en cosecha. Y si hoy no estás suscrito a este canal, permíteme preguntarte algo. ¿De qué sirve recibir esta revelación si mañana la olvidas? ¿De qué sirve abrir los ojos a los principios divinos si dejas que el ruido del mundo los apague? La verdad es que el enemigo no quiere que sigas recibiendo este tipo de contenido. Él quiere que te distraigas, que vuelvas a los mensajes vacíos, a los contenidos que entretienen pero no edifican, a los discursos que alimentan la carne, pero no el espíritu. Pero tú no eres de los que retroceden, eres de los que avanzan. Suscribirte a este canal no es solo un clic. Es un acto de compromiso, una declaración de fe, un grito al cielo que dice: quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo, quiero seguir multiplicando lo que Dios me ha dado. Y si ya estás suscrito, te felicito, porque estás sembrando en tu espíritu, estás alimentando tu fe, estás preparándote para ser un canal de bendición. Pero no te detengas aquí. Sigue viendo más videos. Sigue alimentando tu espíritu, sigue activando tu fe, porque lo que Dios comenzó hoy en ti no termina aquí. Hoy has recibido revelación, pero mañana, si sigues caminando en ella, recibirás manifestación. Así que, antes de irte, quiero que te tomes un momento para respirar profundo, cerrar los ojos y declarar: en tu interior, estoy listo para multiplicar. Que esa sea tu frase, tu declaración, tu compromiso, porque lo que hoy parece poco, mañana será abundante. Lo que hoy parece estéril, mañana florecerá. Y cuando eso ocurra, no olvides regresar aquí y contar tu testimonio, porque lo que Dios va a hacer en tu vida no solo será para ti, será un mensaje para otros. Un testimonio que multiplicará fe, abrirá puertas y desatará bendiciones sobre aquellos que aún están esperando. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que tu mente se abre para recibir sabiduría, que tus manos se levantan para sembrar en tierra fértil, que tus pies se mueven hacia oportunidades divinas y que tu boca declara victoria sobre cada área financiera. Porque lo que Dios te ha entregado hoy, si lo aplicas, no solo multiplicará tus recursos, multiplicará tu fe, tu influencia y tu impacto en el reino. Amén y amén.